cerca, en Rima. ¿Cuántos conocen el Rima? Somos vecinos, somos frontera casi. Entonces yo me crié en el barrio de Limoncillo, o sea, en la parte más brava del Rima, zona de delincuencia, zona de drogas, de mucha pobreza también. Pero el problema no era tanto la pobreza, sino el tema de la droga, ¿no? En mi barrio vendían droga, el Limoncillo era famoso, el 511, el Tambo, el Chalaco, puntos de venta de droga, venían de todo sitio a consumir droga y a comprar droga. Entonces ahí, bueno, no corto el testimonio porque es muy largo, pero empecé a consumir droga muy joven, niño prácticamente, 13 años, 13 para 14 años, adolescente. Empecé a consumir primero marihuana, después pasta básica de cocaína, mixto, mixto roya, jarabe, pepa. Nos hemos drogado de todas las formas posibles. Lamentablemente acabé muchas veces tirado en el piso, tenían que recogerme y llevarme a mi casa, zombie. Estuve detenido muchas veces, he estado detenido en la carceleta, en la fiscalía, a punto de irme a una prisión grande. Amanecí un día aquí en el río Rima y los basurales que la gente echa basura y se forman los cerros de basura. Amanecí un día ahí en uno de esos basurales enterrado con dos amigos. Así que fue medio complicado esta etapa de mi vida. Y cuando yo amanezco en la basura, ahí recién empecé a buscar una salida, porque yo no me daba cuenta, mis amigos estaban muriendo, estaban presos, los encontraban muertos en la calle, uno mató a su papá, se drogaba con el papá, era un caos toda mi generación. Cuando yo amanezco un día enterrado en la basura, ahí recién yo reacciono, empiezo a buscar una salida, una forma de dejar la droga. Me metí con los Hare Krishna, método Silva de control mental, metafísica, brujo, adventista, mormones, buscando una salida y no la encontraba, hasta que un 31 de agosto de 1987, un amigo mío, promoción de colegio, me invitó a la pequeña iglesia bautista que está frente al municipio, en la esquinita, en Girón Marañón, hay una iglesia bautista pequeña. Ingresé a esa iglesia con mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, los cuatro. Y esa noche, 31 de agosto de 1987, nos entregamos a Cristo, los cuatro. Nos entregamos los cuatro en una noche maravillosa. Nunca más volví a drogarme, nunca más he vuelto a estar detenido, más bien ahora capacito a los fiscales. Pero Dios hizo un milagro. Dios nunca más he vuelto a tener problemas de drogas, ni de alcohol, ni con la policía, más bien he capacitado a la policía también. Entonces, pero empecé el ministerio después de 7 años de congregar en la iglesia bautista en Rima y empecé a pastorear una iglesia allí mismo en Rima, pero en otro sector de Rima, en el Girón Trujillo. Me invitaron a pastorear de parte de la misión brasilera Kairos y empecé a pastorear mi primera iglesia en el mismo distrito de Rima. Ahora, yo te pregunto, si la iglesia estaba en el mismo distrito, en mi barrio, en el Rima, ¿cuál crees tú que era el perfil de mis ovejitas? ¿Cómo te las imaginas? ¿Ah? ¿Cómo te las imagino yo a mis ovejitas lindas? ¿Ah? Angelitos, ¿no? Drogos, alcohólicos, choros, uno venía con su pistola al culto, visitación pastoral en la comisaría para sacarnos en los fumaderos, en los cerros. Entonces era el contexto, no era en el Rima. Entonces esa fue la primera iglesia que pastoreé, Girón Trujillo, cuadra 8. Y un día caminando por el Girón Trujillo, Dios me habla al corazón y Dios me dice: te voy a poner a pastorear profesionales y empresarios. Y yo le digo: Dios, ¿cómo será eso? Yo ingresé a la universidad, estudié economía en la universidad, pero no acabé porque, uno, por la droga, y dos, porque no me gustaba la economía. Yo quería estudiar ciencia de la comunicación en realidad. Entonces, Dios me dice: te voy a poner a pastorear profesionales y empresarios. Y yo dije: ¿cómo será esto? Yo no tengo un título universitario. ¿Cómo? No entendí muy bien la palabra. Y pasaron años en realidad. Cuando yo tenía 42 años, y ya tenía mis 4 hijos, que ahora ya están jóvenes, yo soy un profesor de seminario. En esa búsqueda de buscar un doctorado en divinidades, en teología, estaba en una búsqueda de seguir creciendo. Dios me guió a un curso secular de liderazgo, donde me hablaron de algo que se llama coaching, ¿no? El coaching es una disciplina relativamente nueva, que se trabaja mucho en el ambiente empresarial, en el ambiente académico. Es una disciplina que está en todo el mundo, ahora todo el mundo tiene un coach, ¿no? Entonces yo escuché coaching, vi el coaching que este es bíblico.
Así que a partir de ese momento ya toda mi formación ha sido en coaching, neurociencia, neurocoaching, neuropedagogía, desarrollo humano, recursos humanos. Me he capacitado todos estos años en el tema del desarrollo humano desde el punto de vista no bíblico, sino desde el punto de vista como lo ven secularmente. ¿Qué le parece? ¿Está bien o está mal? Porque uno de los problemas de la iglesia es pensar que todo tiene que enfocarse espiritualmente. Y ya hablaba Iván, tiene que ser integral. Hay una parte humana, hay una parte natural, hay una parte emocional, hay una parte mental en el ser humano. Entonces toda mi formación desde ahí ha sido en este ámbito. Empecé dando charlas en empresa, me contratara como expositor. De allí formé mi propia empresa, Coaching y Creatividad, con la cual capacito al Estado peruano, Fiscalía, Contraloría, Poder Judicial, universidades. He dado charlas en 5 universidades peruanas y una universidad en México. Entonces ya mi camino fue yéndose por otro lado. Y vamos a cumplir 15 años, Dios me guió a abrir una iglesia en San Borja, ¿no? Un barrio de clase media alta, con 2 personas que venían a orar en la sala de mi casa. Aceptamos el reto de abrir la iglesia en San Borja. Ahora ya tenemos una iglesia formada, con liderazgo, ya estructurada. Estamos en el mismo municipio de San Borja, en un auditorio, y en ese auditorio hacemos las reuniones. Y tenemos una oficina en Surco, en el Capital Derby, al frente de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, ahora sí nuestra iglesia es de otro tipo, ¿no? Ahora sí las ovejitas, ¿qué son? Empresarios, médicos, abogados, psicólogos, arquitectos, de todas las profesiones, son las ovejitas que tenemos ahora. Entonces Dios cumplió la promesa, ¿amén? Amén. Pero tuve que prepararme, tuve que estudiar. ¿Para qué? Para estar a la altura de las demandas. Entonces, en todo milagro hay la parte divina y hay la parte humana, y esto es lo que muchas veces la iglesia no quiere entender, y estamos con esa creencia de que todo lo hace Dios. Y en el tema del evangelismo, yo soy evangelista. Entonces, en el tema del evangelismo a veces creemos que todo es el poder del Espíritu Santo y que simplemente estando lleno del Espíritu Santo y lanzando el mensaje es suficiente, y lo enfocamos todo desde el punto de vista solo sobrenatural, lo que tiene que hacer Dios, y no pensamos en la parte natural, lo que tiene que hacer el hombre. Dice la Biblia que Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Hechos 2, amén, predicó un tremendo mensaje y se convirtieron miles. Pero, ¿quién fue el que le predicó a los griegos? ¿Quién fue el que predicó a los gobernantes? Pablo. ¿Quién escribe la mitad del Nuevo Testamento? Las epístolas más, el cuerpo doctrinal teológico de la iglesia de Paulina, como decía Iván. ¿Y por qué fue Pablo y no Pedro? Porque estaba mejor preparado. Es importante la preparación. Y ojo que no hablo solo de la preparación bíblica. Pablo cita en el mismo Nuevo Testamento, Pablo cita poetas griegos. Todo el libro del Epístola de los Romanos tiene menciones al Código Romano, lo que se conoce como el derecho romano. O sea, Pablo sabía de leyes. ¿Se acuerdan que alguna vez hace una apelación ahí cuando lo detienen? Era una apelación legal, conocía de leyes, conocía el derecho romano, conocía poesía, conocía historia. Entonces la preparación integral, no solamente teológica, es importante, siempre fue importante, más ahora. Más ahora. ¿Por qué? Porque estamos en ¿qué siglo? ¿En qué siglo estamos? Algunos no se han dado cuenta, ¿no? Hemos cambiado de siglo y nosotros hemos sido testigos de un cambio de siglo. El mundo es otro. El mundo no es el mismo que hace 20 años atrás, que 30 años atrás, no es el mismo. El mundo cambió. Y la iglesia a veces pretende seguir haciendo las cosas como las hacía hace 40 años. Y otra vez, ahí van a piratear el mensaje, ¿no? Contextualizar. O sea, ¿a quién estamos predicando hoy? El mensaje nunca va a cambiar. La forma, el lenguaje, la estrategia tiene que. Entonces quiero mostrarle un texto que es la base de la charla que les voy a dar ahora. No sé si tienen la presentación ahí. A ver. El texto lo vamos a leer en 2 versiones. Primero la famosa Reina Valera. Dice en 1 Corintios 9, 20, 22, dice: me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, o sea, me he hecho como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley.
a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salga alguno. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Me adapté. Según mi auditorio, según a quien estoy predicando, tuve que hacerme a ese tipo de persona, a esa cultura, a ese pensamiento, sin adulterar el mensaje, sin caer en sincretismo. Tuve que amoldarme según el auditorio que yo quería ganar. Esto es contextualizar. Entonces, este mismo pasaje, en otra versión, la Biblia para Todos, dice: entre judíos me he comportado como judío, para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley, me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlo. Aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. ¿Lo hice para qué? Para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho de todo a todo, porque de todas maneras puede ayudar a salvar a alguno. Entonces, esto es fundamental en el siglo XXI. Siempre fue fundamental, ahora con mucha más razón, porque estamos viviendo pues el tiempo de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de la robótica, de las neurociencias, de la genética, de la física cuántica. El mundo ha cambiado y estamos en la era de la información. La gente allá afuera está en otra. Yo trabajo circularmente, tengo mi empresa, yo me muevo en los dos ambientes, en el ambiente eclesiástico y en el ambiente empresarial. Por eso yo digo que soy anfibio. Me muevo en los dos ambientes, conozco los dos ambientes, cómo se está desarrollando la gente allá afuera. Y les tengo una noticia muy triste. Como lo dijo una predicadora, vi un video hace poco que decía: la iglesia siempre llega 20 minutos más tarde. Es decir, allá afuera nos llevan a la delantera. Esa gente allá afuera está investigando, está observando, están capacitándose, están maestrías, doctorado. La gente está avanzando a 100 por hora. Y la iglesia, como tortuga, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, grito de guerra, grito de júbilo. Somos más que vencedores, no somos cola, somos cabeza. Más mentiroso. La iglesia no es cabeza de nada, hermanos. No somos cabeza, nos engañamos. Sí, somos más que vencedores. Mentira, diga el cristiano que vive en el derrota toda su vida. Somos cabeza y no con la cabeza. ¿De qué somos? ¿Quiénes nos gobiernan? Impíos. ¿Quiénes son los catedráticos de las mejores universidades? Impíos. ¿Quiénes son los empresarios más exitosos? Impíos. ¿Quiénes son los comunicadores más famosos? Impíos. ¿Quiénes son los líderes de opinión? Impíos. ¿Cabeza de qué somos? La iglesia está retrasada. La iglesia no ha entendido que si queremos ganar a la gente tenemos que saber a quién estamos predicando y empezar a hablar en su mismo lenguaje y estar a su nivel. ¿Cómo ganas a un empresario? ¿Cómo ganas a un catedrático? ¿Cómo ganas a un intelectual? Tienes que estar a su nivel, tienes que conocer su lenguaje, tienes que saber de qué temas habla, cuáles son los temas que están de moda en ese ambiente, en ese círculo, de qué están hablando los empresarios ahora, de qué están hablando los profesionales, cuál es el tema generacional, la generación Z, la generación de los millennials, qué está pasando en el mundo. No solamente en Biblia, más saber cómo está nuestro mundo. Entonces, tenemos que saber a quién estamos predicando. Entonces los investigadores, otra vez, allá afuera investigan, la iglesia no investiga nada. Allá afuera todas las investigaciones sobre sociología, sobre conducta lo hacen allá afuera, Harvard, Stanford. La iglesia no investiga. ¿Qué cosa dicen los investigadores sobre nuestro tiempo? Avanzamos. Dice que en nuestro entorno, o sea, el mundo que estamos viviendo, le han puesto un nombre, VUCA, es un acrónimo del inglés, ¿no? La V de volátil. ¿Cómo es volátil? Y acá tenemos un experto en inglés. Volátil, en inglés sería volátil, ¿no? Es un mundo volátil. ¿Qué significa un mundo volátil? Que hay cambios constantes. Lo que no pasaba en 100 años pasa en una semana. Ahora cambios en la ciencia, en la geopolítica, en todo aspecto. Es un mundo muy cambiante. Ya estamos en constante cambio. La inteligencia artificial está revolucionando el mundo. Y eso es reciente.
Y vienen otros cambios, ahora viene la robótica. El 40% de los trabajos van a desaparecer. El 40% de la... Dice Bill Gates que la gente, el 40% está estudiando carreras que de acá a 20 años no van a existir, están estudiando por gusto. Porque hay carreras que ya no van a existir con la inteligencia artificial y la robótica. Contabilidad. ¿Entienden? La contabilidad, olvídense, los contadores ya tienen que actualizarse porque es uno de los primeros que van a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Es un mundo volátil. ¿Qué más? Es un mundo incierto. La web de uncertain en inglés, esto viene del inglés. ¿Qué cosa es un mundo incierto? Que nadie sabe lo que va a pasar. O sea, las empresas antes hacían proyectos a largo plazo. Ahora hacen el proyecto, pero siempre tienen ahí lo que dice la característica de la gerencia moderna: adaptabilidad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento cambia todo. Es incierto. Una guerra, una pandemia, y todo cambia, como pasó con el COVID. Entonces es un mundo muy incierto. La C es un mundo complejo. ¿Por qué? Porque estamos en la famosa globalización. Yo me acuerdo cuando recién empezaban las primeras noticias del COVID, yo estaba en Arizona con mi hija y su esposo. Y estábamos almorzando y le digo: oye, ¿has escuchado que hay un virus? Sí, es el problema de los chinos. No pasa nada. El problema de los chinos, yo salí una semana antes que declaren la cuarentena de Estados Unidos. No salí de Estados Unidos. El problema de los chinos fue un problema mundial. Y no solamente fue un problema sanitario, fue un problema económico. ¿Cuántas empresas quebraron durante la pandemia? ¿Cuántas iglesias cerraron en la cuarentena? Las iglesias perdieron 20, 30, 40% de membresía. O sea, fue un problema complejo. Entonces, así es nuestro mundo, muy complejo. Antes uno puede decir: bueno, lo que pasa en China, el problema es... No, estamos globalizados, todos estamos conectados. Es un mundo complejo. Y por último, es un mundo ambiguo, nada está claro. Lo que dice la Biblia, lo bueno le dice malo, lo malo le dice bueno. La misma gente que sale a marchar para que le salve la vida a las ballenas, es la misma gente que sale a marchar para que haya aborto. O sea, más le importa la vida de una ballena que la vida de un ser humano. Es ambiguo. La familia, las leyes, ideología de género y todo eso. Entonces es un mundo bastante ambiguo. Este es el mundo al que nosotros tenemos que alcanzar. Un mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Si no entendemos esto, estamos fritos. Si no entendemos que a este mundo le estamos predicando, estamos fritos, porque vamos a seguir predicando como hace 40 años. Entonces, este entorno buca, este tipo de características de nuestro tiempo, está produciendo que las personas tengan ciertas características y ciertas necesidades. Otra vez, ya lo dijo Iván, esto es un evangelio integral. No solamente es un tema sálvate, arrepiéntete. El mensaje de Jesucristo fue integral. Él hablaba de finanzas, de relaciones, de matrimonio, hablaba de todos los temas dentro de su evangelio. Entonces, pretender solamente, como le llaman esto, de una manera minimalista, de reduccionista, reducir el mensaje de repente y te queda en el cielo como que fuera lo único y no damos el siguiente paso de formarlo, que el objetivo es hacer discípulos. Entonces, avanzamos un poco. Entonces, tenemos un auge del conocimiento, como está profetizado, estamos en la era del conocimiento. Y la iglesia, a veces nos quedamos en ese conocimiento. Solamente somos Biblia, para arriba y para abajo, y no digo que esté mal, está muy bien. Pero historia, como decía Iván, conoces historia, conoces algo de geopolítica, sabes lo que está pasando en el mundo, conoces términos económicos, sabes lo que está pasando con la genética, los descubrimientos de la física cuántica, sabes lo que es la física cuántica, tienes alguna idea de lo que es física cuántica, la robótica, sabes qué está pasando con los descubrimientos sobre el cerebro, las neurociencias. Bueno, nosotros no sabemos, allá afuera sí saben. ¿Cómo les hablamos si no tenemos ninguna idea de cómo está el mundo allá afuera? Entonces, esta era del conocimiento nos desafía a todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús estuvo aquí la primera vez, sanó muchos leprosos, ¿verdad? ¿Y por qué sanaban leprosos? Una pregunta básica, ¿no? ¿Por qué sanaban leprosos? Porque había muchos leprosos, pues, era una plaga. La lepra era una plaga. Como había muchos leprosos, Jesús sanaba a leprosos y partiendo de esa sanidad les predicaba el evangelio. Ahora ya no hay leprosos. La lepra está casi controlada en el mundo. ¿Y quiénes son los leprosos del siglo XXI? Son los engendros de este mundo buca.
¿Quiénes son los leprosos del siglo XXI? Producto de este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, las enfermedades mentales están en auge en el mundo, la famosa salud mental. Estrés, depresión y ansiedad son los flagelos del siglo XXI, esos son los leprosos del siglo XXI. Es una plaga. Antes de la pandemia, yo me acuerdo que justo antes que empiece la pandemia capacité en un hotel, que son mis clientes, y ese día que yo fui a dar la capacitación, se había no promulgado, porque la ley ya estaba promulgada, pero faltaba lo que le llaman la reglamentación de la ley. Se había publicado la reglamentación de la ley de salud mental. En esta ley, una ley que hay en otros países también, se habla de esta pandemia de la salud mental y que todas las organizaciones, incluyendo las empresas, tienen que hacer algo para minimizar un poco los efectos de la ansiedad, la depresión y el estrés como ley. Es la ley de la salud mental. Esta es la lepra del siglo XXI. Entonces, si nosotros como iglesia, como evangelistas, no tenemos respuesta para esto, ¿cómo nos evangelizamos? Si no tenemos respuesta para una gran necesidad. Entonces aquí viene el problema de la ignorancia dentro de la iglesia. ¡Ah, no, sí! ¡Ven a los pies de Jesucristo y olvídate de la depresión, olvídate de la ansiedad, olvídate del estrés, solo recibiendo a Cristo, todo esto desaparece! ¡Mentira! ¡Mentira! Yo he sido pastor y he sufrido con depresión por 15 años más. He sido pastor y la ansiedad me ha perseguido como 20 años siendo pastor. Hay pastores que se suicidan. El índice de pastores que se están suicidando aumenta en el mundo, porque son seres humanos. Entonces no tenemos herramientas como ayudar. Y peor todavía, mire, no quiero ofender, no quiero parecer tosco, agresivo, no es mi intención, pero quiero hacerle reflexionar. He predicado en todo el Perú, costa, sierra y selva, norte, centro y sur, conozco todo el Perú, he predicado en más de una docena de países, el problema es el mismo. ¿Sabe cuál es el problema, mi querido pastor evangelista? Estos leprosos del siglo XXI están dentro de la iglesia. Estos leprosos del siglo XXI están dentro de la iglesia. Es decir, nuestra iglesia está llena de gente depresiva, ansiosa, estresada, baja autoestima, complejados, tímidos, irascibles. Esa gente está dentro, ni siquiera están afuera. Y no estamos haciendo nada concreto para ayudar. Ese es mi tema ahora. Producto de mi propia experiencia, que he sido depresivo, suicida, adicto a las drogas, ansioso, y tuve que pasar un proceso largo de restauración usando herramientas que aprendí afuera. Usando herramientas que aprendí afuera. Pero que después veo que tienen base bíblica, pero yo las aprendí afuera, en la iglesia no me las enseñaron. En la iglesia no me enseñaron técnicas y herramientas para superar mi depresión. En la iglesia no me enseñaron cómo superar la ansiedad, el estrés, cómo levantar la autoestima. No me lo enseñaron en la iglesia, lo aprendí afuera. En mis cursos de coaching, neurocoaching y todo lo que tuve que aprender me ayudó un montón porque Dios usa herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los desafíos de este tiempo, avanzamos, es pasar del evangelismo de predicación al evangelismo de transformación. Nosotros los evangelistas, repito, yo soy evangelista, creemos que todos lo resolvemos predicando. Y no es así. Jesús predicaba o no predicaba. Predicaba, pero más convivía con la gente. Y su evangelismo era un evangelismo de convivencia con la gente. Y también predicaba, obviamente. Una cosa no anula la otra. Pero en este tiempo, porque ya hemos visto algo de lo que ha visto Iván acá se predicó el evangelio hace tiempo, ¿Quién escuchó algo del evangelio de alguna forma? ¿Quién escuchó? ¿Tiene un familiar? ¿Tiene un amigo en la radio, en la televisión? La gente ya más o menos ha escuchado, pero no les está persuadiendo el mensaje. ¿Por qué? Porque en este siglo XXI, donde estamos en un tiempo del conocimiento y del escepticismo, la gente ¿sabe qué? No quiere escuchar. ¿Sabe qué quiere? No quieren escuchar más sermones ya. ¿Sabe lo que la gente quiere? Quiere ver que el evangelio funciona en tu vida. Y entonces, si los leprosos son ansiosos, depresivos, estresados, ¿cómo van a recibir un mensaje si en la propia iglesia ellos ven que los creyentes también están igual de
depresivos, ansiosos, estresados, acomplejados, tímidos, temerosos, pesimistas dentro de la iglesia. ¿Cómo lo ganamos? No estamos demostrando que el Evangelio funciona. Ese es el desafío. Demostrarle a esa gente que es escéptica, que está llena de información, que el Evangelio funciona. Funciona en mí. Yo soy un testimonio, como dice el mismo Pablo, somos cartas vivientes. O sea, tu vida, tu testimonio es una carta viviente, es un evangelismo. Pero ¿qué es lo que está viendo la gente en ti? La Universidad Católica de Perú hizo una investigación que se llamó Percepción de los Cristianos Evangélicos. O sea, cómo nos ven allá afuera los que no son evangélicos. Es una cachetada para la iglesia, pues, ¿no? Resultado de esta investigación, cómo nos perciben, hablando desde un punto de vista de marketing, ¿no? O sea, marketing espiritual, nuestro mercado, nuestros clientes están afuera, ahí lo queremos ganar. ¿Cómo nos ven? Resultado de la investigación, los evangélicos son buenas personas, pero son aburridos, son ignorantes y son pobres. Son buenas personas, pero son aburridos, ignorantes y pobres. Así nos ven. ¿Cómo nos ganamos si nos ven así? Oye, para ser evangelio y para ser como tú, ignorante, pobre, no, mejor me quedo mundano, mejor la paso de mundano. O sea, demuéstrame que el evangelio te hace una mejor persona, en todos los aspectos. Demuéstrame que el evangelio te transformó a ti y yo te voy a creer. Pero ¿cómo evangelizamos a un mundo del leproso del siglo XXI si la iglesia está llena de leprosos? ¿Por qué? Porque no les enseñamos herramientas. Voy a cerrar con este versículo famoso, muy conocido, Romanos 12:2, ese es el Evangelio de la Transformación. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un drama de la iglesia es que tenemos en nuestras iglesias mucha gente que ha cambiado, pero no han sido transformados. ¿Cuál es la diferencia? No, pastor, yo antes era un borracho, ya no soy borracho. Antes era un adúltero, ya no soy adúltero. ¿Qué pasó? Cambió. Pero sigue siendo inseguro, sigue siendo tímido, sigue siendo pobre, sigue teniendo mentalidad de mendigo. O sea, le faltó completar la historia. Cambió, pero no fue transformado. La palabra transformación es metamorfosis. Es lo que pasa con este gusano que se convierte en mariposa. Y una vez que la mariposa ya es mariposa, nunca más vuelve a ser gusano. Eso es transformación. Entonces, muchos cristianos que han cambiado, pero no han sido transformados. Ilustración bíblica, Israel. Dios saca a Israel de Egipto, ¿amén? ¿Qué cosa eran en Egipto? Esclavos. Los saca de Egipto, ya no eran esclavos, cambiaron. Ya no eran esclavos, hubo un cambio. Pero el propósito no solamente era sacarlos de Egipto. ¿Cuál era la otra parte? ¿Ah? Sacarlos de para meterlos a. El plan completo era: te saco de para meterte a. Canaán, la tierra prometida, no solamente era sacarte de, era meterte a. Sacarte de Egipto es cambio. Meterte a Canaán y convertirte en un conquistador es transformación. Y muchos creyentes no han llegado a esa etapa, se han quedado solamente en la etapa de cambio. ¿Qué pasó con esa generación? Murieron en el desierto. Es lo que dice el texto. Mire qué importante es esto, ¿eh? Ahora, esta transformación, según este versículo, ¿cómo se consigue esta transformación? Ayuno y oración, amén. 40 días en el monte, te tiras ahí de rodillas y te subes al monte por 40 días y ahí eres transformado, amén. Hay gente que tiene 40 años ayunando y siguen igualitos. El texto es clarísimo, dice, ¿cómo se produce esta transformación? Esta palabrita, recuérdela. Por medio. Hay medios, hay estrategias, hay herramientas, hay formas. No es que es una cuestión así que ya te transformo. No, si no todos estaríamos transformados ahorita. ¿Cuántos hemos orado por una transformación y pasan 40 años seguimos siendo el mismo? Yo tenía 15 años y seguía siendo depresivo. Y amaba a Dios con todo mi corazón. Medios, formas, caminos, herramientas. Por eso me gustó el coaching.
Porque el coaching es pura herramienta de transformación, muy práctico, por eso tiene éxito, por eso es famoso en todo el mundo, porque el coaching no es consejería, no es terapia, son herramientas que te ayudan a transformar, escribiendo, agarrando, moviendo, o sea, todos son pura herramienta, y aquí dice por medio. ¿Y la clave cuál es? Haga conmigo así como Gareca. Haga conmigo así. Pensar. ¿Dónde está la clave de la transformación? Acá. ¿Sabe por qué? Todo lo que tú eres está escrito en tu cerebro, son circuitos neuronales. Tus circuitos neuronales, eso es lo que te hace ser tibio, inseguro, acomplejado, procrastinador, no acaba lo que empieza, eres temeroso, eres ansioso, todo está escrito acá, son circuitos neuronales que se fueron formando en su momento por repetición en tu cabeza. Y después es un automatismo. Una vez que un circuito neuronal se forma en tu cerebro, se vuelve un automatismo. ¿Cómo manejan auto acá? ¿Quiénes manejan auto? ¿Tú también, no? Cuando uno empieza a manejar, ¿cómo es? Un carro mecánico. Piensa cada movimiento, ¿no? Embrague en pie izquierdo, primero hacia adelante, suelto embrague, aprieto acelerador, aprieto embrague, segunda, cada movimiento lo vas pensando. Cada vez que haces ese movimiento se conectan un grupo de neuronas, se llama circuitos neuronales, y una vez por repetición, una vez que se graba, ¿cómo manejas ahora? Por inercia. Por inercia, en automático, estás conversando, oye, sí, ya ni piensa ya, ¿por qué? Porque ya se formó el circuito neuronal. Así como tienes un circuito neuronal para cepillarte los dientes, para manejar un auto, y actúa en automático, tienes circuitos neuronales para ser acomplejado, para creerte menos, para ser temeroso, para ser miedoso, para ser ansioso. Todo está escrito en tu cerebro. Por lo tanto, si quieres una transformación, tienes que empezar a trabajar, ¿dónde? Está clarísimo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el drama acá? ¿Cuál es el drama? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, herramientas, de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Ese para qué es importante. Eso está conectando lo anterior con lo que viene. ¿Para qué tengo que renovar mi mente y transformarme? ¿Para qué? ¿Para qué? Por lo tanto, escúcheme bien, por lo tanto, este es el drama. Este es el drama. Por lo tanto, si no hago este trabajo de transformar mi mente, ¿qué va a pasar? Vaya al texto, no me invente nada, vaya al texto. Si no hago lo primero de transformar mi mente usando medios, ¿cuál va a ser la consecuencia? Según el texto, si bien ustedes son evangelistas, son de una escuela, saben que tienen que analizar el texto. Según el texto, ¿qué pasa si no renuevo mi mente, no transformo mi mente? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? No escucho. ¿Para qué dice? ¿Para qué? ¿Qué va a pasar si no hago lo primero? ¿Qué dice? No voy a comprobar qué. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida? Entonces escúcheme, hay un famoso escritor, Brian Tracy, investiga, por eso digo, la escuela investiga. Brian Tracy calcula, trabaja con mucha gente, es un coach muy famoso, él calcula que el 95% de las personas se van a la tumba sin saber cuál fue su propósito en la vida. Y yo diría, incluyo ahí a los creyentes también. Porque millones de creyentes se van a la tumba sin nunca haber comprobado cuál fue la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque no renovaron su mente. Se conformaron a seguir viviendo vidas religiosas, como hablaba Iván, liturgia, porque cumplo la liturgia, voy a mi culto, hablo como evangélico, me comporto como evangélico, me visto como evangélico, creo que eso es suficiente, me conformo una vida rutinaria religiosa y no hay una transformación real. Y me voy a la tumba sin saber qué quiso Dios hacer con mi vida. Eso es un drama. El evangelismo tiene que ser integral, completo. Tenemos que cerrar el círculo. Si no, estamos dejando a la gente que muere en el desierto. Salen de Egipto, pero mueren en el desierto. Y nunca entran a poseer lo que fue el propósito de Dios, Canaán. El propósito era poseer Canaán, no era solo salir de Egipto. Entonces, señores, tenemos que replantear el evangelismo en el siglo XXI. Tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera no tiene propósito, están con estrés, están con depresión, están con ansiedad. Si nosotros encontramos una manera de ayudarlos en esto, se nos van a abrir la puerta para hablarles del Señor.
Esos son los leprosos del siglo XXI. Y la iglesia tiene que tener herramientas para esto. No solamente vengan los pies de Jesús y todo se va. No, mentira, no pasa así. No pasa así. Hay cristianos nacidos nuevos que son depresivos con pastillas para la depresión. Hay cristianos nacidos nuevos que son víctimas de la ansiedad, del estrés, y terminan adoloridos de todo el cuerpo con migraña y con dolores musculares por el estrés. Son cristianos. O sea, hay herramientas que nosotros no conocemos y debemos conocer para hacer un evangelismo integral que resuelva no solo el problema espiritual de la gente, sino como lo hacía el Señor Jesucristo, resuelva problemas más integrales, hasta la comida. Hasta los alimentaban, ¿no? La obra social de la iglesia, sanamos sus enfermos, es un trabajo integral. Entonces no solamente era arrepiéntete y ándate al cielo, sino que era un mensaje integral. Ese mensaje la gente allá afuera lo necesita y lo recibe bien. En el mes de junio me invitó una confederación de empresarios en México, era su aniversario, y me invitaron a dar una conferencia. Habían 3 conferencistas. Uno era el representante del Banco de Reserva, hablaba sobre la proyección financiera de México. El otro era el representante de la industria automotriz, hablaba de la proyección de la industria automotriz en México, y a mí me dieron como coach el tema de la soledad del empresario. Entonces, como siempre hago, les hablé de la soledad según Harvard, según Stanford, qué pasa con el cerebro cuando somos solitarios, la parte técnica, científica del tema, sobre la soledad. Para finalizar, dije, le quiero mostrar algo. Ya le dije lo que dice Harvard, ya le dije lo que dice Stanford, quiero mostrarle un dato más. Y les proyecté en la pantalla el texto que dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tiene poder en sí misma. Eso tiene que soltarla, nada más. La palabra es vida. O sea, tú no tienes que dar mucha explicación. Si quieres, tú le sueltas la palabra y la palabra hace su trabajo. Pero le estaba yo dando a esa gente una solución a un problema real, que es la soledad. Entonces, tenemos una gran oportunidad de llegar a gente de mucho nivel si tenemos las herramientas adecuadas y manejamos la información adecuada. Señores, el mundo sigue necesitando de Jesús.